En la formación sanitaria siempre nos enseñan a cuidar, a diagnosticar, a tratar, pero casi nunca aprendemos a cuidarnos mientras cuidamos. Por eso vemos cada vez más profesionales de la salud con burnout, fatiga emocional o sensación de saturación. Nuestro sistema nervioso, nuestras emociones e incluso nuestros ritmos fisiológicos tienden a sincronizarse con el entorno. Un estado emocional puede influir en otro. El profesional no solamente es el técnico, es en sí mismo una herramienta. Él también forma parte del campo terapéutico, porque acompañar a otros no significa perderse uno mismo en el proceso, significa... Bienvenidos a este nuevo episodio de Salud en Frecuencia. Hoy vamos a abordar un tema que tal vez no os esperabais. Y no es que quiera decir que solamente el programa de hoy va a estar dedicado a un sector especial, pero casi que podría deciros que sí. Hoy quiero hablarles a los profesionales de la salud, pero también a ti, como paciente, como usuario de profesionales de la salud, que te esperas un trato maravilloso de los profesionales y que muchas veces, por todo lo que vamos a comentar hoy, tal vez el profesional de la salud no se siente tan acogido, tan entrenado o tan en sus perfectas condiciones para poder acompañar un proceso de una manera coherente y en su centro. Entonces hoy vamos a hablar de todas esas claves que se requiere como profesional de la salud para que el acompañamiento sea un acompañamiento profundo, presente y sobre todo que ambas partes, tanto el paciente como el profesional, se sientan en una relación armoniosa. Laura, siempre hablamos de cómo acompañar a los pacientes, pero nunca hablamos de esto que acabas de comentar, ¿no? De quién cuida al profesional de la salud que acompaña. Pues sí, siento que hoy vamos a tratar un tema que para mí es muy importante, que nunca lo hemos abordado, lastimosamente tampoco se aborda, como hoy veremos, en el entrenamiento de un profesional de la salud, y me encantaría que lo abordáramos, porque en la formación sanitaria siempre nos enseñan a cuidar, a diagnosticar, a tratar, pero casi nunca aprendemos a cuidarnos mientras cuidamos. Y sin embargo, acompañar procesos de salud implica algo muy profundo. No es solo aplicar técnicas o conocimientos que hemos aprendido, es estar presente ante el sufrimiento humano, ante la incertidumbre, ante el miedo que siente la otra persona y el dolor. Y eso durante muchas horas a lo largo del día. Y esto es duro. Y tiene de verdad un impacto muy importante. Por eso vemos cada vez más profesionales de la salud con burnout, fatiga emocional o sensación de saturación. Y no siempre es cansancio físico o psicológico. Muchas veces es la consecuencia de sostener durante mucho tiempo una gran carga humana sin haber aprendido a regularse, porque es que verdaderamente no lo aprendemos. Y en realidad el profesional de la salud también, desde mi punto de vista, forma parte del proceso terapéutico. Su estado interno, su claridad, su estabilidad emocional, incluso su capacidad de mantener coherencia en medio de situaciones difíciles, influye directamente en cómo acompañamos a los pacientes y en ese intercambio. Por eso creo que esta conversación que vamos a tener hoy es tan necesaria, porque cuidar al profesional de la salud no debería verse como algo superfluo. En realidad yo siento que es una condición indispensable para poder cuidar también a los demás y nunca lastimosamente se aborda. Comentas que los profesionales de la salud sufren este burnout, fatiga, sobrecarga. ¿Qué es lo que les ocurre? ¿Es, entre comillas, solo cansancio psicológico o fisiológico? No, no es solo cansancio. Lo que llamamos burnout en los profesionales de la salud es mucho más complejo que estar físicamente agotado o mentalmente saturado. Es una forma de desregulación profunda de todo su sistema. Por un lado, claro que hay una dimensión fisiológica.
Pues jornadas largas, presión asistencial, toma constante de decisiones, exposición continua al estrés. Todo eso mantiene un sistema nervioso en estado de alerta sostenida y claro, con el tiempo, claro que se agota el organismo. Pero hay algo más. Como decía, el profesional de la salud trabaja cada día en contacto directo con el sufrimiento humano y eso es muy duro, estar sosteniendo el miedo, la incertidumbre, el dolor, pérdidas importantes y sostener emocionalmente a muchas personas durante muchas horas. Muchas veces genera lo que en psicología llamamos como fatiga por compasión. Desde una mirada más integrativa, podríamos decir que no solo se cansa el cuerpo o la mente, es que también se desorganiza el campo interno del profesional. Cuando una persona acompaña constantemente estados emocionales intensos, sin tener espacios para regular su propio sistema, al final empieza a perder coherencia, baja la energía, aparece la irritabilidad, podemos encontrar estados de desconexión o falta de motivación o sensación de vacío que seguramente muchas personas han sentido cuando visitan a un profesional. Por eso el burnout no es solo un problema psicológico, es una señal de que el sistema completo del profesional biológico, mental, emocional y energético ha estado sostenido a más carga de la que puede integrar durante demasiado tiempo. En otros episodios hemos hablado, ¿no?, de cómo nuestra energía se ve afectada directamente por nuestro entorno. Entonces, cuando un profesional acompaña a alguien que vibra en estos estados de miedo, de culpa, de trauma, ¿qué le pasa al campo del profesional de la salud? ¿Se ve afectado, me imagino? Sí, completamente se ve afectado. Y esto no es algo esotérico, esto es profundamente humano. Pensemos en esto. Los seres humanos somos sistemas que se regulan unos con otros. Nuestro sistema nervioso, nuestras emociones e incluso nuestros ritmos fisiológicos tienden a sincronizarse con el entorno. La neurociencia habla de corregulación, de neuronas espejo, de cómo un estado emocional puede influir en otro. Por eso, cuando un profesional de la salud pasa horas acompañando a personas que están en miedo, en culpa, en trauma, su propio sistema también inevitablemente entra en contacto con esta frecuencia, con estos estados. Si el profesional está regulado, con buena coherencia interna, puede sostener este encuentro sin desorganizarse. Pero si lo hace durante muchas horas, sin pausas, sin prácticas de regulación, lo que ocurre es que su propio sistema empieza a desajustarse poco a poco. No es que absorba la energía del paciente en un sentido místico del término. Lo que sucede es que su sistema nervioso, su campo emocional, su atención están constantemente interactuando con estados de alta carga emocional y esa exposición repetida puede ir erosionando su propia coherencia. Por eso es tan importante que el profesional aprenda algo que casi nunca nos enseñan en la formación sanitaria. Es preciso que aprenda a cómo mantener su propio equilibrio interno mientras acompaña el de los demás. Porque acompañar a otros no significa perderse uno mismo en el proceso, significa estar en tu centro. Entonces, Laura, podemos hablar de desintonización del campo del terapeuta después de muchas horas de consulta, ¿no? Y en términos de coherencia y entropía, ¿qué es lo que ocurre? Sí, podemos hablar de desintonización y de hecho es una buena forma de explicarlo. Cuando un profesional pasa muchas horas en consulta, su sistema está en interacción constante con diferentes estados emocionales y fisiológicos. Cada paciente llega con su propio nivel de estrés, de miedo, de dolor, de incertidumbre. Un profesional intenta sostener con coherencia, escucha o presencia, pero su sistema también está procesando toda esa información.
Desde la biofísica y la teoría de sistemas, pensamos que un organismo sano mantiene un cierto nivel de coherencia interna cuando sus ritmos fisiológicos, su sistema nervioso, su atención, su estado emocional funcionan de forma relativamente ordenada. Cuando esa coherencia se sostiene durante mucho tiempo bajo carga por muchas consultas seguidas, historias difíciles, presión asistencial, entonces empieza a aparecer algo que en términos de sistemas llamaríamos aumento de entropía. Es decir, el sistema pierde orden, la mente se dispersa, baja la energía, la atención se vuelve menos clara, el cuerpo se tensa y aparece esa sensación que muchos terapeutas describen muy bien al final del día como que ya no estoy tan centrado como al principio. Y es que esto es natural. Y no es que el profesional esté haciendo algo mal, es simplemente que cualquier sistema vivo necesita momentos para reorganizarse, para recuperar la coherencia. Por eso, el autocuidado profesional sanitario es que no es un lujo, es algo crucial y que debemos llevar a cabo. Es una condición básica para poder seguir acompañando a otras personas con claridad y con presencia. ¿Y qué puede hacer un terapeuta para mantener la coherencia estable? Es decir, ¿existen prácticas concretas para reajustar esta frecuencia también entre pacientes, ¿no? Y evitar que se vayan acumulando las interferencias? Sí, por supuesto, existen prácticas y de hecho deberían formar parte de la higiene profesional, de cualquier profesional. Tú imagínate un cirujano que se lava las manos entre pacientes y esto lo vemos como algo completamente lógico. Pues un terapeuta, un profesional de la salud también debería tener esos pequeños momentos de regulación para reorganizar su propio sistema. Me gustaría contarte algunas básicas que, aunque parezcan sencillas, creo que son de gran valor. La primera y más simple es la respiración consciente. 2 o 3 minutos de respiración lenta y profunda entre pacientes. Esto nos va a ayudar a regular el sistema nervioso y a que el sistema parasimpático vuelva a recuperar esa coherencia fisiológica. La segunda es resetear la atención, algo también sencillo, algo como levantarse, estirarse, caminar unos pasos, mirar por la ventana, romper un poco esa continuidad para que le permita pues cerrar un proceso y poder abrir otro con la mente un poco más clara. Otra práctica muy poderosa siempre es volver al cuerpo. Por ejemplo, sentir los pies en el suelo, relajar la mandíbula, soltar los hombros. Cuando el cuerpo recupera el eje, la mente también se reorganiza. Cuando volvemos al cuerpo, impacta sobre el cuerpo. Y por supuesto, también algo muy importante que tenemos que hacer es no cargar con lo que no nos pertenece. Esto es fundamental. El profesional acompaña, pero no debe absorber la historia del paciente para poder ayudarle. En términos de medicina frecuencial, podríamos decir que todas estas prácticas nos van a ayudar a restaurar la coherencia del propio campo. Esto es fundamental y no son rituales complicados, son pequeños gestos de regulación que le permiten al profesional volver al centro. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo insisto que acompañar bien a otros primero pasa porque tú te acompañes bien a ti mismo, porque cada encuentro genera un intercambio y tú luego siempre debes volver a ti. Y de verdad que, repito, lo digo con conocimiento de causa, que es muy importante. ¿Y hay alguna manera de evitar absorber o fusionarse con el campo del paciente? Sí, y es algo que todo profesional debería aprender tarde o temprano. Algo importante, y quiero repetir que esto es muy importante, es comprender que acompañar no significa fusionarte. A veces los terapeutas, sobre todo los que sienten mucha sensibilidad o vocación, y lo digo porque conozco varios casos, creen que para comprender al paciente necesitan sentir exactamente lo que siente el paciente. Pero cuando esto ocurre de forma continua, el profesional también empieza a perder su propio centro. La verdadera ayuda no ocurre desde ese lugar,
ocurre desde otro. Ocurre cuando tú puedes mantener tu coherencia como profesional mientras estás acompañando el desorden del paciente. En términos de regulación del sistema nervioso, esto significa algo muy sencillo. El profesional se convierte en un punto estable dentro de esa interacción. No entra en el caos emocional del paciente, sino que ofrece un estado más regulado que sirva de referencia. Esto es muy importante. Yo como profesional soy el eje. Yo como profesional sirvo para regular el campo, no para fusionarme con el caos o el desorden con el que vienen. Para sostener esto hay varias claves. Primero, tener conciencia de tu propio cuerpo mientras estás escuchando. Respirar, la postura, contacto con tus pies, con tu eje, eso mantiene al profesional anclado a sí mismo. Y de verdad parece algo abstracto, pero cuando tú estás en presencia con tu cuerpo, tú no permites esa fusión con el otro, porque tú estás en ti, en presencia. Segundo y muy importante, recordar tu rol como profesional. El profesional acompaña, observa, orienta, pero no vive la experiencia en el lugar del paciente. Y tercero, y algo muy profundo, una actitud de presencia sin apropiación. Esto se parece a lo que habíamos hablado de que yo soy el eje rector de la relación. Escuchar con empatía, pero sin cargar con lo que pertenece al proceso de la otra persona. Cuando el profesional mantiene esa coherencia, no necesita protegerse ni bloquearse. Simplemente permanece en su propio centro y desde ahí puede acompañar sin perderse. Es decir, resumimos, si eres profesional de la salud y sientes mucha empatía por tu paciente, está bien, acompañará el proceso terapéutico, pero no te pierdas, no te fusiones, porque desde ahí se genera una interrelación que puede desorganizar tu campo. Laura, ¿y qué pasa cuando el terapeuta vibra en una frecuencia baja? ¿Puede acompañar? Esta es una pregunta muy honesta y que tenemos que tener la libertad de preguntarnos los profesionales, porque también los profesionales atravesamos momentos duros. Nosotros también somos humanos, tenemos días de cansancio, de preocupación, de tristeza, de sobrecarga, y pretender que un profesional pues siempre esté en un estado perfecto pues a veces sería poco realista. Ahora bien, lo importante no es tanto tener un día difícil como ser coherente y sensato para poder aceptarlo y poder permanecer demasiado tiempo en ese estado cuando estamos acompañando a otros, pues eso al final nos puede desgastar como profesionales. Realmente tenemos que ser coherentes y cuando el profesional está muy desequilibrado, no se siente en su mejor día, se siente cansado, se siente saturado y siente que su capacidad de presencia pues está disminuida, caramba, tiene que ser coherente y entender que tal vez pues le costará escuchar con claridad, le costará sostener el espacio terapéutico, le costará percibir ese día la sensibilidad de todo aquello que está pasando la otra persona. Entonces, si pensamos en este proceso como humanos, y sabemos que podemos también ser nosotros un sistema que está desorganizado, pues tenemos que ser coherentes. Por eso, el autocuidado del profesional no es algo secundario, es algo que tiene que formar parte de la ética profesional. Y tú, como profesional, debes de decirte, hoy no estoy en mi mejor estado, y darte un momento o tomarte un día de descanso o realmente pues volver a organizar tu agenda, porque es muy importante nuestra función y tenemos que pensar que nosotros, los profesionales, no solo aplicamos técnicas. Nuestra presencia, nuestro estado interno y nuestro nivel de coherencia también forman parte del proceso terapéutico y esto es crucial porque es una variable más a tener en cuenta. Con lo cual, si te sientes cansado, descansa porque tu presencia es muy importante también en el proceso.
Porque, Laura, si entendemos que todo proceso terapéutico es un intercambio de información frecuencial, entonces podemos decir que el terapeuta forma parte del tratamiento tanto como la propia técnica que utiliza. Exactamente, eso es lo que estaba diciendo. Y lo quiero explicar de una manera más detenidamente para que se entienda, porque es crucial. En cualquier proceso terapéutico no solo ocurre una intervención de técnicas, ocurre también una interacción profunda humana. Es que somos campos que nos entrelazamos. Un paciente percibe mucho más que palabras o que técnicas. El paciente percibe nuestra presencia, nuestra estabilidad, la claridad con la que podemos sostener ese proceso y el espacio terapéutico. Y todo esto forma parte del campo relacional que se crea en una consulta. Desde la psicología lo vemos como el concepto de alianza terapéutica. También desde la neurociencia se habla de la corregulación del sistema nervioso entre paciente y profesional. Y desde una mirada más biofísica, podríamos decir que los dos sistemas humanos están en constante intercambio. Intercambiamos información fisiológica, intercambiamos información emocional, atencional y, por supuesto, frecuencial. Por eso, el estado interno del profesional impacta tanto. Si él está centrado, regulado, presente, como os decía antes, su propio sistema se convierte en un referente de estabilidad y este paciente podrá ir sintonizándose con este referente de estabilidad poco a poco. Yo recuerdo que cuando yo era paciente y asistía a ver a mi profesional, a mi terapeuta, lo que más me gustaba de ir era el sosiego que él me producía, era el centro que él me daba, ya no tanto la relación. Y sí, lo que hablábamos en aquel proceso, en aquella consulta, pero para mí su presencia era clave. Un profesional no sustituye la técnica, por supuesto, las herramientas son necesarias, pero la técnica actúa dentro de un contexto humano y ese contexto humano lo crea en gran parte la coherencia y el centro del propio profesional. ¿Y qué debería cambiar en la formación de los profesionales de la salud si realmente aceptáramos esto que estamos diciendo, que la coherencia del terapeuta es un factor clínico determinante? Pues si realmente de verdad se aceptara que la coherencia del profesional influye en el proceso terapéutico, porque influye, entonces la formación sanitaria tendría que ampliarse mucho más que el propio conocimiento técnico. A los profesionales de la salud nos forman para diagnosticar, tratar y aplicar protocolos, pero nunca nos enseñan a regular nuestro propio sistema cuando cuidamos a otros. Y eso debería cambiar, completamente debería cambiar. En mi máster de medicina frecuencial, que yo hago para los profesionales de la salud, tenemos un bloque única y exclusivamente dedicado al trato de los profesionales. Siento que esto es fundamental. Formar a los profesionales para que aprendan a gestionar el estrés, a regular el sistema nervioso, a sostener la presencia en situaciones difíciles de dolor y de desgaste emocional es fundamental. Y también es importante desarrollar algo que en otras disciplinas ya se considera esencial: la conciencia del propio estado interno. Cómo yo me siento internamente, como comentábamos antes. Saber reconocer cuando uno está centrado, cuando uno está saturado, cuando uno necesita parar, cuando uno necesita reajustarse. Esto es muy importante, porque si entendemos que la salud como un proceso complejo donde interactúan varias personas, varias dimensiones, el profesional no solamente es el técnico, es en sí mismo una herramienta. Él también forma parte del campo terapéutico. El profesional es una herramienta. Y cuando el profesional está regulado, presente y coherente, no solo aplica un tratamiento, se crea un espacio más nutricio, donde la recuperación del paciente empieza a darse verdaderamente. Laura, creo que
me da a pensar esta conversación, no solo en los profesionales de la salud, sino en cualquier profesional que atienda, ¿no?, a clientes o a público en general. Así que yo creo que es súper interesante poder aplicar estas herramientas y tener en cuenta todo esto que has dicho, porque verdaderamente no es solo la teoría, sino es la práctica la que nos hace mejor profesionales. Efectivamente. Y quería despedirme de este episodio haciendo una reflexión. Una reflexión que os voy a hacer un pequeño spoiler. He incluido en mi libro, que ya sale este año, estoy muy contenta. Mirar, en mi libro también hablo de esto. Muchas veces en el sistema sanitario convencional nos hemos encontrado con profesionales desgastados, con este burnout del que hablábamos, que va mucho más allá del cansancio físico. Y no es ni mucho menos que esté criticando a la medicina convencional. Estoy compadeciéndome de esos compañeros que viven largas jornadas, que tienen que sostener largos turnos para poder realizar su trabajo. En realidad, este cansancio fisiológico y físico en una instancia se empieza a convertir en un cansancio existencial. Muchas veces notamos su cansancio en ellos cuando vamos a su consulta. Por eso es tan importante poder, como profesionales, regularse, atendernos. Yo he sentido muchos pacientes que cuando llegan a consulta me dicen: es que estar con usted me empodera, porque nos ven como un ejemplo de centro de salud porque acompañamos la salud. Somos ese eje en ellos que busca la salud. Entonces, más allá del proceso terapéutico que realicemos, de la propia intervención, nosotros somos una variable fundamental. Así que, compañero, compañera, miremos esto. Mírate con amor, mírate con presencia. Y si estás cansado, dilo, porque tu presencia es una variable fundamental dentro del proceso sanitario, dentro del proceso terapéutico. Espero que te mires con amor para que podamos acompañar a los otros con amor, con presencia y coherencia. Deseo que te haya servido mucho este episodio. Coméntame si eres profesional de la salud y te has sentido saturado y has sentido que has tenido que acompañar muchas veces a tus pacientes desde un lugar de cansancio, y te invito a que no sea así. Te abrazo mucho, compañero, compañera, y a ti como usuario, como paciente, cuando vas a ser acompañado por un profesional, espero que también tengas, si alguna vez lo sientes, la libertad de decir: hoy te siento cansado, tal vez necesitas descansar, porque también es importante que a lo mejor se lo hagamos ver a los profesionales, que a veces no nos damos cuenta porque queremos dar lo mejor de nosotros. Así que bueno, espero que este episodio, un poco diferente a los habituales, os haya servido y sigamos nutriéndonos en este espacio de salud en frecuencia. Un abrazo muy fuerte.